This call is now being recorded. Ya. Entonces, vamos a partir. Ya. Tiene que tener, recuerde, calculadora en mano para ir trabajando los ejercicios. Ya. ¿Se está viendo bien? ¿Me avisan si se escucha bien? ¿Se ve bien? Ya. Súper. Ya, vamos a partir con las medidas de dispersión. ¿Ya? ¿Qué es lo que son las medidas de dispersión? Nos da la posibilidad de entender si los datos están cercanos o lejanos al promedio, y también nos dice de que cuán dispersos o no están los datos entre sí, ¿ya? Si son muy parecidos o no. Ahí se trabaja con la palabra de homogéneo, ¿ya? Si es más o menos homogéneo, o más o menos heterogéneo, ¿ya? Veamos aquí, ya el primer ejercicio. Primero, ¿cuál es el rango? Y me lo publica al tiro. Rango. Es lo primero que vamos a calcular. Ya, ¿cuál es el rango? Ya me dijeron 22, 24, vamos a sacarlo. Dato mayor menos dato menor. 24. Ya, ¿listo? La Mirta ahí vio por qué le dio 22. Parece que tomó el 30 como dato mayor. Ya, claro, ya, y de repente nos equivocamos, no vemos hasta el último. Ya, súper bien, ya. Para sacar cualquiera de las que vienen, varianza o desviación estándar o desviación media, cualquiera que venga ahí, ¿qué necesita sacar usted antes de ello? Antes de aplicar la fórmula. Media o promedio. Ya, saque el promedio, que lo llamamos promedio o media. Ya, y me dice cuánto le da. Por mientras, para el que no se acuerda cómo sacar el promedio, usted tiene que sumar todos los datos y los divide por la cantidad. En este caso son 5. Y me publica cuánto le da el promedio. Ya, 19,2, ¿cierto? Porque la suma le da 96, si no me equivoco. 96. Y lo divido en 5 y me da 19,2. Ya, eso es importante. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Teniendo ahora el promedio, que lo voy a anotar, vamos a sacar la varianza. Recordamos que la fórmula de la varianza es sumatoria de la diferencia entre cada dato menos el promedio al cuadrado partido en total de datos. Ya. Tenemos que construir esto primero. Esto. Entonces vamos a ir dato por dato. 30 menos 19,2 al cuadrado. Después, 15 menos 19,2 al cuadrado. Después, 11 menos 19,2 al cuadrado. Luego, 8 menos 19,2 al cuadrado. Después, 32 menos 19,2 al cuadrado. Ya, calcule cada uno de ellos y me los va publicando.
¿Ya? Ya. El primero, ¿qué tiene que hacer usted? Ya, el primero me da bien, y ahí yo lo voy a hacer intermedio, ¿ya? 116,64. Ya, ¿por qué llega a ese número? Porque usted dice 30 con la calculadora menos 19,2 le da 10,8 y eso lo eleva al cuadrado. ¿Ya? Ya. En este caso, ¿qué me da al final? Aquí me da 4,2 negativo al cuadrado. ¿Y eso cuánto sería? 17,64. Bien, en este caso, al restar, me da menos 8,2 al cuadrado. ¿Y eso cuánto le da 8,2 al cuadrado? Muy bien, 67,24. El de acá, ¿cuánto me da la diferencia? Menos 11,2 al cuadrado. ¿Y cuánto es ese resultado al cuadrado? ¿Mm? Ya, 125,44. Excelente. Y el último, la diferencia, ¿cuánto le da la diferencia de ahí? Al 32 le quito 19,2. Eso le da eh, al 32 le quito 19,2. Me da 12,8. Y al cuadrado, muy bien, quienes publicaron ahí, 163,84. Ya, tengo eso de la fórmula, pero dice, mire, sume esos valores que usted encontró y lo divide por n. O sea, voy a sumar y ¿por cuánto lo voy a dividir? ¿Por cuánto lo voy a dividir? Esa suma por 5. Ya, sume, divida en 5 y me dice cuánto le da. ¿Ya? ¿Los demás cómo van? ¿Le dio lo mismo? Y aquí me da 490,8. Lo dividimos en 5 y efectivamente me da 98,16. Ya. O sea, ya hemos descubierto la varianza. Listo. ¿Y la desviación estándar? ¿Qué es lo que es la desviación estándar? Aquí le vamos a poner la fórmula. Ya, esta era de ahí. La desviación estándar, tan simple como decir la raíz de la varianza. Entonces, ¿cuánto sería la desviación estándar? ¿La raíz de quién? Ya. ¿Por qué? Porque es la raíz de
eh, de lo que me dio, de la varianza. O sea, la raíz de 98,16, ahí, y si yo le aplico la raíz a eso, recuerde que tiene que aproximar. Le da 9,975 y algo. Entonces, yo lo puedo dejar a 1 a 2 cifras decimales. Como este estaba a 2, generalmente son 2, va a ser 9,91. ¿Estamos claros hasta ahí? Va a depender de la cantidad de cifras que le diga. ¿Alguna duda o consulta? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, mire, ¿sabe? Sáqueme el coeficiente de variación? No estaba acá, pero se lo pregunto. ¿Qué es lo que es el coeficiente de variación? Es la desviación estándar partido por el promedio. O sea, yo diría 9,91 dividido en 19,2. ¿Cuánto le da eso? 0,51. Ese es el coeficiente de variación. Y si ahora yo le pido, mire, el coeficiente de variación, pero porcentual, yo le voy a decir, es un 51%. ¿Por qué digo eso? La desviación estándar. ¿Qué parte no entendió? La desviación estándar es la varianza, pero la raíz de ese valor. Amanda. Tan simple definido así. Yo saco la varianza y luego la raíz cuadrada de ese valor. Esa es la desviación estándar. ¿Lo entendió, Amanda? Ya, listo. ¿Duda, consulta acá? Porque este es un conjunto pequeño de datos no agrupados. Ya, vamos entonces, ahora en esto. Lea el problema, usted me da la respuesta, pero la justifica. Justifíquela mirando esto. ¿Ya? Esto es lo que me da la justificación. Ya, lea el problema y me dice con cuál se queda. Ya. Ya, este es un problema de obligación ahí simple. Entonces recuerde, ¿con cuál me quedo? ¿Cómo sé que un conjunto es más homogéneo que el otro? Eso lo vimos en la clase anterior. Ya, pero me tienen que justificar por qué. Usted me dice la A, pero por esta razón, profesora. ¿Ya? Un escrito pequeño, no sé. Justifíquela con la... Ya, pero si usted dice con A o con B, en este caso la Mirta dijo con A y la Alexia dijo con B, tiene que justificarme el por qué. Porque ahí es donde uno sabe si usted entendió o no entendió. Ahí es donde uno dice, ya, estamos claritos, ¿qué es lo que significan esto? Ya, la Fernanda dice, la empresa B, ya que la división estándar es más reducida, ¿o no? No, pues no, me tiene que preguntar, me tiene que ahí, usted se tira a la piscina nomás, ¿ya? Y acá yo bien la Fernando, que hay un piquero, un 10, una nota 10, ¿ya? Súper bien. La Alexia dice, la B decía, porque es un valor menor, ya, pero ahí, como por ejemplo, el valor menor, ¿a qué se refiere? Tiene que contextualizar. Por ejemplo, la Fernanda me dio una justificación sobre basado en algo, ¿ya? Ya. Entonces, no sé si alguien más quiere dar su respuesta, así en una frase, se queda con la A o se queda con la B.
Entonces ahí en el Excel el valor menor a qué se refiere. Por ejemplo, valor menor entre paréntesis y anota. ¿A qué se refiere con ese valor menor? Ya. Entonces, ¿estamos claros que es la B? Con el B es más homogéneo. ¿Pero por qué? Porque la desviación estándar es menor. ¿Y qué quiere decir eso? Que los datos están más cercanos al promedio y también eso quiere decir que son más homogéneos, o sea, son más parecidos entre sí, o sea, son más parecidos entre sí, están más cercanos al promedio. Eso, ¿se entendió? Las comparaciones no se hacen con el promedio, porque alguien podría haber puesto el promedio, ¿ya? Y haber dicho, bueno, la A porque tiene mejor promedio. El promedio no es una comparativa de la homogeneidad de los datos, es un comparativo a lo mejor de mejor registro, pero no de mayor homogeneidad. ¿Se entendió? Ya. Vamos acá entonces. En este es el que cuesta un poquito más. Así que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Voy preguntando algunas cosas y ojalá que me las vaya contestando porque así usted va entendiendo qué es lo que debe hacer. Ya. Tiene una tabla de intervalos. Supongamos que son edades de 10 a 20 años, de 20 a 30 y así. ¿Ya? Me pide calcular desviación estándar, variables y coeficiente de variación. Ya. Antes de esto, si yo, por ejemplo, dentro de esto le pregunto el rango, no se lo pregunta acá, pero tiene que saber calcular. ¿Cuál sería el rango? 70. Excelente, muy bien, 70. ¿De dónde saco el 70? Tomo el 80, que es el dato mayor, porque es el límite superior del último intervalo, y tomo el menor, que es 10, que es el límite inferior del primer intervalo. Y los restos. Ya, listo. Pero para sacar todas estas que me están pidiendo, necesito algo antes de. ¿Qué tengo que calcular antes de? El promedio, Ya, muy bien. Pero el promedio en esta tabla, yo debo construir una columna al ladito que me indique algo. ¿Qué debo construir? ¿Cuál es la columna que debo construir? La marca de clase por la frecuencia. Marca de clase por la frecuencia. Ya. ¿Cuál es la marca de clase aquí en esta tabla? Los XY. Y la frecuencia es el FI. Si no tuviera los XY, tendría que construir primero el XY y luego marca de clase por frecuencia. Entonces aquí tendría que decir 15 por 1, 25 por 8, 35 por 10, 45 por 9, 55 por 8, 65 por 4, 75 por 2. Si yo le pregunto, ¿cuántos datos tiene en total esta tabla? ¿Cuántos datos hay en total? ¿Cuál sería su respuesta? 42. Muy bien. ¿De dónde sacó el 42? Recuerde, de la suma de los FI. Usted no me puede decir que tengo 7 datos. No, tengo 7 clasificaciones, ¿ya? 7 intervalos, pero la cantidad de datos me lo da el FI, el total de FI. Entonces vamos a sacar promedio. Ahí está. Ya. Dije 15 por 1, 15, 25 por 8, 200, 35 por 10, 350, 45 por 9, 405, 55 por 8, 440, 65 por 4, 260, 75 por 2, 150. Construí esa columna. Sáquenme el promedio. ¿Qué tendría que hacer yo para sacar el promedio? Y me da el valor. Si no sabe, me pregunta. Dice, profesora, ¿sabe que no sé? ¿Qué más sigue? Y ahí yo le puedo ayudar. Si no, me saca el promedio y me dice cuál es el valor. Ya, la Alexa dijo 43,3. Ya, muy bien, dividir en 42. ¿Pero qué divido en 42? Súper bien, Fernanda. ¿Pero qué divido? Para que los compañeros entiendan.
que divido en 42. A lo mejor algún compañero. Bien, excelente. 1820, que es el total de esta columna. Yo construí esta columna y la sumé. Bien, el total, ¿cierto? Ya. Entonces digo, hice la columna, la sumé, que es 1820, lo dividí en 42 y me dio 43,33 o 43,3 periódico, como dijo la Fernanda. ¿Ya? Yo lo dejé aquí con dos cifras decimales porque vamos a trabajar con dos cifras. ¿Ya? Yo en el enunciado debería haber hecho, déjelo con 2, déjelo con 1. ¿Ya? Ya. Ahora, teniendo el promedio, voy a sacar la división estándar. Me voy a acordar. La división estándar es esta tremenda fórmula, pero vamos a ir construyendo columna con columna. Ya. La primera columna, ¿cuál cree usted que es la que tiene que calcular? La que tiene que construir. Que me va a servir, voy desde adentro de la fórmula hacia afuera. ¿Cuál es la primera columna que voy a construir? ¿Qué cree usted mirando la fórmula? Bien, Fernanda. Esto. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, tome el XY y le resto 43,33. Tome el 25 y le resta el 43,33. Tome el 35 y le resta el 43,33. ¿Ya? Y así. Algunos valores me van a dar positivos, otros me van a dar negativos, no importa. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Construye esa columna, a ver cuánto le da. Y veamos si le da los mismos valores que me dan a mí. Tiene un par de minutitos. Los deja anotaditos ahí en una hoja y comparamos. Profe, ¿Mm? tengo una duda. Dígame. Cuando uno saca la resta, el resultado se eleva al cuadrado, ¿cierto? La otra columna sería, Ah, ya. primero hagamos, porque vamos de la fórmula de adentro hacia afuera para ordenarlo, ¿ya? Pero está bien lo que usted está preguntando. Ya, las diferencias serían ahí. Estas diferencias no se suman, ¿ya? Se dejan ahí. Lo que se hace ahora es lo que dice la Mirta. ¿La Mirta o la Pía? No sé quién me habló. La Mirta. Ya, la Mirta. Dice, ah, profesora, ya tengo esto, ya está eso. Entonces ahora, ¿cuál es la siguiente columna que debo construir? ¿Cuál es la siguiente columna que debo construir? Me lo puede decir con palabras o me lo puede decir con como una formulita ahí pequeña. Bien, elevar a 2 la columna que tenía antes. Ya, elévela al cuadrado. A ver, aquí vamos a esperar unos minutitos. Elévelo al cuadrado. ¿Y cuánto le da? Fíjese que cuando tengo en intervalos tengo que ir paso a paso porque son valores mucho más grandes, a diferencia cuando no es en intervalo. Ya, elévelo al cuadrado. Ahí construye la columna esa que se eleva al cuadrado. La elevó al cuadrado, las anotó, anótelas para ver si le da el mismo registro que tengo yo. Eleva al cuadrado.
¿Cuánto le da el primero elevado al cuadrado? Vamos verificando. ¿Cuánto le da el primero? Ya. ¿Cuánto le da el segundo elevado al cuadrado? ¿Ya? ¿Cuánto le da el tercero elevado al cuadrado? ¿Ya? ¿Cuánto le da el cuarto elevado al cuadrado? ¿Cuánto le da el quinto elevado al cuadrado? ¿Cuánto le da el sexto elevado al cuadrado? ¿Cuánto le da el sexto elevado al cuadrado? Y el último elevado al cuadrado. Ya. Ahí los tenemos. Llegó, aparece el mismo resultado, ¿no? Ya. ¿Cuál es la columna que debo construir ahora? Ya estoy en la fórmula, en esta etapa. Ya está acá. Mire, yo voy aquí. Aquí, estoy aquí. Ya construí eso. ¿Cuál es la siguiente columna que debo construir? ¿O qué debo hacer con estos valores que me dieron en la última columna? Tengo que saber lo que tengo que hacer. Ya, multiplicar por FI. Muy bien, o sea, ¿por cuánto lo multiplico al primero? ¿Por cuánto multiplico el primero? Por 1. Bien, el segundo por 8. Bien, y así voy, el tercero, el cuarto, ya. Multiplíquelos y me va dando los desarrollos. ¿Cuánto le da el primero? ¿Cuánto le da el segundo? ¿Cuánto le da el tercero? Y así, para ir verificando después si tengo los mismos resultados. Ya, el primero, ¿cuánto le da? Ya, el primero es fácil, ¿cierto? Tiene el mismo valor porque estoy multiplicando por 1. Ya. Ahora fíjese, usted ya va a construir esta, va a tener esas multiplicaciones. Ya, esa columna que viene. ¿Qué hago yo con esos valores que me dan? ¿Qué hago yo con esos valores que me dan en la última columna? ¿Qué debo hacer? Ahí dice, mire, haga eso. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Qué debo hacer cuando ya construyo la última columna, que es multiplicar esta por FI? ¿Qué hago con esos valores? Ya, entonces usted ahora me va a sumar la última columna que le dio, lo va a dividir por n, que en este caso n, ¿cuánto era? ¿Cuánto es n? Ya, lo va a sumar y dividir por 42 y luego a ese valor le va a extraer la raíz. Y ahí me va a decir cuánto es la división estándar. Ya, vamos. Hágalo, tiene un par de minutitos y revisamos. Entonces es importante que usted cuando aplique en intervalos, ¿cierto? En tablas con intervalos, tiene que irlo haciendo paso a paso.
ordenadito para que no se confunda. Ya, yo le estoy mostrando ahí paso a paso para cuando usted tenga que hacer el test, también lo haga ordenado y paso a paso. Entonces usted me pone datos así como uno por la derecha de la hoja, otro por la izquierda, otro por arriba, por abajo. Es medio difícil de entender, ¿ya? En general, me han entregado muy buenos desarrollos, ordenados, que se entiende, así que súper bien. Ya, me tiene que dar cierto el valor de la desviación estándar. ¿Cuánto le da? ¿Ya? La ley se dijo que la desviación estándar le daba 53,1. Todavía tiene tiempo para calcularlo, hágalo ordenado el proceso, ¿ya? Y me dice cuánto le da. Ya, si la Alexa ya tiene la desviación estándar, sáquenme la varianza y el coeficiente de variación, que es lo que me estaban pidiendo. A ver si llega a lo mismo que vamos a explicar. Ya, yo voy a construir la otra columna por mientras. ¿Era cuál? Esto multiplicado por Fi. Ahí está. Este por 1, este por 8, este por 10, este por 9, este por 8, este por 4 y este por 2. Y ahí me dieron esos valores. Entonces, la formulilla era esa. Ah, se equivocó ya. Ya, retráctese, vamos. Hágalo de nuevo. Ya, a lo mejor algún proceso intermedio, algo ahí que nos complicó. Ya recuerde que esto va paso a paso, estructurado para estar un poco más ordenado. Ya, entonces mire, aquí ya tengo la suma. Tengo la suma. Entonces está diciendo que todo esto que está acá es este valor. Entonces, ahora, ¿qué le falta hacer? Tomar esto, dividirlo por n y la raíz de ese número. ¿Cuánto le da? La Mirta me dijo que le daba ese número. ¿Quién más? ¿Y los demás? ¿Qué número le dio? ¿O se perdieron? Si usted se perdió en algún paso, diga, profesora, sabe que me perdí, no entendí esto, pero atrévase a preguntar, ¿ya? Profe, ¿Eh? yo me perdí. ¿Dónde se perdió? Es que quedé ahí cuando sumábamos todo eso y lo dividíamos por el total de datos. Ya, entonces usted, este número que está acá, lo divide por el total y a ese número le saca la raíz. Porque dice, luego sáquele la raíz. ¿Ya? Sí, es que yo sumé, pero es que me dio distinto el valor. Cuando multiplicaste, te dieron estos valores. A lo mejor ahí está el error. En una multiplicación de aquí para acá, puede que esté el error. Verifique su proceso intermedio. Sí, me equivoqué en el quinto.
en las... Ah, en ya. la- ¿Lo ves? El procedimiento lo entiende bien, pero ahí se equivocó. Por eso que es súper importante hacer ordenado, revisar. Si yo hago una vez el proceso de multiplicar, lo anoto y después lo vuelvo a revisar, porque puede que me haya equivocado en algún numerito. ¿Ya? Si más que todo esto es como el cálculo, y de repente me equivoco en un número y ya me equivoqué en todo. Ya. ¿Cómo va el resto? Pero solamente la mitad me dio la publicación del resultado. ¿Cuánto le daría la desviación estándar entonces? La Fernanda me dio un número, ya. Además, ahora como que bajaron la cuota de participación. No sé si le está costando algo, pregunte. Si no entiende, pregunte, ¿ya? ¿Y los demás? ¿Cuánto le dio? La Alexia dijo que se había equivocado. ¿Pudo encontrar el valor? Y la Amanda estaba participando. ¿Cuánto le dio? ¿Y los demás que están presentes? La Thaís, ¿qué más? ¿Mm? Ya, vamos a revisar. Entonces usted tomaba este valor y lo dividía por 42. La división me dio 218,65 y la raíz de eso me daba 14,79. Ya, por lo visto no llegaron. La pregunta es, ¿dónde tuvo la equivocación? ¿Dónde fue el error que cometió? ¿O qué cosa le faltó? Porque eso tiene que hacerlo, ese trabajo personal y me tiene que decir, ya, ¿qué les costó? Revise. ¿Qué le costó? ¿Dónde tuvo ahí la traba? Así como, ay, me equivoqué en esto, no me di cuenta. ¿Dónde fue? Ya, en la última. ¿Pero entendió dónde está la confusión? ¿O quiere que le explique algo? ¿Y el resto? Pues la Mirta ya me dijo que la Fernanda, por ejemplo, ¿dónde se equivocó la Fernanda? Ojo que en algunas calculadoras la coma decimal es punto y el punto es coma. Entonces ahí también es un tema no menor cuando uno va haciendo las divisiones. Ya. Entonces, estando acá, recuerde que esta era la desviación estándar. ¿Cuál es la varianza? Teniendo el mismo recuadro. La varianza de esa fórmula. Ah, el registrar los resultados. Ya. ¿Cuánto sería la varianza? ¿Qué tendría que poner arriba y qué tendría que poner abajo? Fíjese que esto dice la suma de esta columna dividido por el total. ¿Cuánto me daría entonces la varianza? ¿Cuánto le daría? Mirando la tabla ahí que tenemos.
Ya, la lista dice 5,2. Ya, fíjese que es esta columna, o sea, esta última. Dice, sume. Ah, hago la suma. Aquí está la suma. Ahí está la suma. Y dice, tome ese valor y lo divide por el total de datos. No me puede dar 5,2. Muy chiquitito, porque son datos muy grandes. ¿Cuánto le da? Ya, a ver, veamos. Tomo ese valor. Bien, excelente. Ya, Amanda, ¿qué no entendió? ¿Dónde se quedó ahí? ¿Hasta dónde entendió? Ah, no, pues, porque la varianza es sumar esto y dividirlo por el total. En cambio, la desviación típica, la desviación estándar, perdón, es esa suma dividido por el total, pero la raíz de ese número. La desviación estándar siempre es más pequeña que la varianza, porque es la raíz de la varianza. ¿Se entendió? Claro, no. ¿Ya? Ya. Ahora sáqueme el coeficiente de variación. Ya, mire la tabla. El coeficiente de variación, y anote por favor esto, es la división entre la desviación estándar, que me había dado ese valor, ¿con quién? El coeficiente de variación. ¿Qué debo dividir? ¿La desviación estándar con quién? Ya. Entonces tiene que dividir eso con el promedio. Y el promedio, ¿cuánto era el promedio? 43,33. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar es ese, dividido por 43,33. ¿Cuánto le da? El coeficiente de variación. Ya, vamos a ver. Excelente. Si yo le digo el coeficiente de variación porcentual, yo le voy a decir que es esto. ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué el coeficiente de variación porcentual es ese número? ¿Qué hice yo? Bien, ya. Ahora, ojo, el coeficiente de variación está en un número entre 0 y 1. Si a usted quiere dar un valor mayor a 1, algo hizo mal. O sacó mal esto o sacó mal esto. O dividió al revés. Algunos dicen 43,33 partido en esto, porque piensan que el promedio partido por el otro. ¿Ya? Ojo ahí en la división. ¿Ya? ¿Duda, consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya. Súper bien, ninguna duda. Entonces recordarles que el test queda publicado hoy día a las 12 y tienen hasta el viernes para entregarlo.